Un pastor alemán varado en un precipicio mortal, sin posibilidad de bajar, sin esperanza. Hasta que Sara, una desconocida con cuerdas, agallas y un corazón tan fuerte como las montañas, decidió que valía la pena arriesgar la vida de él. Mientras las rocas se desmoronaban, los vientos aullaban y la muerte acechaba a cada paso, ella escaló. No por la gloria, ni por los titulares, sino por un perro que nunca había conocido. Lo que empezó como un rescate se convirtió en un vínculo más profundo que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Que no sabía, que no estaba solo, y que esa no era la única vida que salvaría. Esta historia te destrozará, y luego te reconstruirá. Un pastor alemán varado en un acantilado traicionero. Todos creían imposible alcanzarlo, pero ¿qué sucedió cuando una mujer intrépida decidió arriesgarlo todo por un perro que nunca había conocido? Prepárense para una historia que redefinirá lo que significa tener coraje y compasión. Esta es la increíble historia real de Sara, una escaladora que escuchó aullidos desesperados resonando por los cañones de Colorado y tomó una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Sara Michie llevaba 15 años escalando el cañón Red Rock, pero nunca había escuchado un sonido que la hiciera correr la sangre. Un frío como este. El aullido desesperado resonó en las paredes del cañón, rebotando entre las caras de piedra caliza, hasta que pareció provenir de todas partes a la vez. Se detuvo a mitad de la escalada, con las manos cubiertas de tiza agarrando la piedra áspera. Mientras escuchaba, de nuevo no era un coyote ni un lobo, sino inconfundiblemente un perro. En apuros, ¿oíste eso? Llamó a su compañero de escalada, Jake, quien la estaba aullando desde 18 metros más abajo. Probablemente solo era el viento. Jake respondió, pero Sara sabía que no era así. Había crecido con perros, los había entrenado, los amaba. Esto no era viento. Esto decía, esto era miedo, dolor y... La desesperación se convirtió en un grito inquietante mientras descendía en repelente hasta la posición de Jake. El aullido se hacía cada vez más frenético. Sara sacó sus binoculares y escudriñó la pared opuesta del acantilado. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la roca, lo que dificultaba ver grietas y cornisas. Entonces lo vio, un destello de pelaje negro y canela en una cornisa increíblemente estrecha, al menos a 60 metros de altura sobre la escarpada pared del acantilado. «Dios mío», susurró ella, ajustando el enfoque. Un pastor alemán magnífico incluso desde esa distancia. Se apoyó contra la pared de roca. La cornisa bajo sus patas no podía. Había tenido más de 45 centímetros de ancho debajo. Nada más que una caída directa al campo de rocas, sobre un saliente que sería un desafío incluso para un escalador experimentado. «Necesitamos llamar a búsqueda y rescate», dijo Jake. Buscó su teléfono, pero mientras observaban, el perro se movió, enviando pequeñas rocas. Rocas cayendo en cascada por la pared del acantilado. Un movimiento en falso, un momento de pánico y el animal caería. La mente de Sara repasó rápidamente las posibilidades. Búsqueda y rescate tomaría horas. Movilizar, especialmente para el rescate de un animal. Para entonces, el agotamiento o el miedo podrían causar que el perro cometiera un error fatal. Estudió la pared del acantilado con ojo de escalador, mapeando las posibles raíces. El enfoque sería técnico, requiriendo atravesar pedregal suelto antes de llegar a la base de la pared. Luego, al menos una escalada de categoría 510 para llegar a la posición del perro. Era factible. Apenas, pero sería uno de los rescates más desafiantes que jamás había intentado. «Sara, no», dijo Jake leyendo. Su expresión, ¿en serio crees que alguien puso a ese perro ahí? La interrumpió con la mandíbula apretada. Tal vez excursionistas, tal vez se desvió. Un campamento,
pero no llegó solo y no puede bajar. Solo, el aullido del pastor alemán resonó de nuevo, más débil esta vez en ese momento. Sara tomó la decisión. Había pasado años perfeccionando sus habilidades de escalada, conquistando algunas de las rutas más desafiantes del país, pero esto pondría a prueba no solo su habilidad técnica, sino también su coraje, como ningún escalador recreativo había tenido jamás. «Me voy», dijo con firmeza. Ya estaba catalogando mentalmente el equipo que necesitaría. «Llamen a búsqueda y rescate como refuerzo, pero no voy a esperar». Mientras ella comenzaba a ordenar su equipo, el sol de la mañana subía más alto y con él la temperatura, el tiempo se agotaba y en algún lugar de ese acantilado, un pastor alemán esperaba un milagro que ni siquiera sabía que se avecinaba. Las manos de Sara se movieron. Con eficiencia experta, mientras organizaba su equipo de rescate, correas adicionales, mosquetones, un arnés para perros improvisado que hizo con eslingas de escalada, cada pieza cuidadosamente seleccionada para un rescate. Nunca lo había intentado antes. Jake la observó impotente mientras cargaba su mochila, pero sus protestas no le hacían justicia. Oídos sordos. Al menos esperen refuerzos. Suplicó. Es una locura incluso para ti, pero Sara ya estaba planeando su ruta. El acceso era imposible. La pared del acantilado bajo el perro era demasiado lisa y no ofrecía ningún asidero. Tendría que atravesar la banda inferior, trepar por el contrafuerte adyacente y luego hacer un peligroso giro para alcanzarlo. Su mente calculaba ángulos y distancias mientras su corazón latía con fuerza. Tan solo la aproximación le tomó 40 minutos. Sara se abrió paso a través del inestable talis. Cada paso hacía que las rocas resonaran ladera abajo, sobre el pastor alemán. Había dejado de aullar, lo que la preocupaba más que los gritos desesperados. ¿Estaba conservando energía o se había rendido? Con esperanza al pie del acantilado, miró hacia la ruta elegida a plena luz del sol. Ahora que la roca irradiaba calor, se tapó las manos, respiró hondo y comenzó. Subir los primeros 15 metros fue suave, terreno moderado que podía manejar con confianza. Pero a medida que ganaba altura, la calidad de la roca se deterioró y se aflojó. Los desprendimientos y las presas desmoronadas la obligaron a probar cada posición cuidadosamente. ¿Qué tal se ve? La voz de Jake sonó por la radio. Incompleto, admitió. Deteniéndose en un pequeño punto para recuperar el aliento, pero factible, 2 horas después de comenzar la escalada, Sara llegó a los recovecos, una sección de roca lisa que requería una delicada travesía para alcanzar el contrafuerte adyacente. Sus antebrazos ardían por el esfuerzo sostenido y el sudor le picaba en los ojos, a pesar de la tiza. Podía ver al pastor alemán. Ahora, quizás a 15 metros a su derecha y ligeramente por encima, el perro la había visto. También sus orejas se erguían hacia adelante, observándola avanzar con inteligentes ojos marrones. «Hola, chico», llamó suavemente, no queriendo asustarlo, «solo aguanta un poco más». La travesía exigía todo lo que tenía. Pequeñas hendiduras para sus dedos, meras sugerencias de puntos de apoyo para sus pies de gato. Una sección requería un movimiento dinámico, un salto controlado para alcanzar el siguiente punto de apoyo mientras se lanzaba por el hueco. El tiempo parecía ralentizarla. Los dedos encontraron su objetivo agarrándose al borde mientras sus pies buscaban apoyo, pero el verdadero desafío llegó después. Para llegar a la cornisa del perro, tendría que balancearse como un péndulo a través de 6 metros de superficie lisa. Sara construyó un ancla en la roca. Su cuerda se enganchó y se preparó para la parte más aterradora del rescate. Necesitaría correr por la pared vertical. El impulso para girar hacia el otro lado de la búsqueda y el rescate aún dura 1 hora. La voz de Jake le informó, ¿estás segura de esto? Sara miró al alemán. El perro pastor jadeaba con fuerza, claramente angustiado por la cornisa bajo sus patas. Sus patas se habían erosionado ligeramente.
¿Cuánto más aguantaría? No. Elección, respondió, respirando profundamente varias veces para animarse. El primer intento falló. No se comprometió del todo. Retrocedió en el último segundo. El segundo intento la alcanzó. A mitad de camino, antes de que la gravedad la devolviera. En el tercer intento, Sara reunió cada gramo de coraje. Corrió por la pared del acantilado. Sus pies danzaban sobre la roca mientras la cuerda sostenía su peso en el punto más alto de su balanceo. Se abalanzó para agarrarse al otro lado. Sus dedos se aferraron a la roca sólida. Se impulsó. Sus músculos gritaron hasta que se colocó en una pequeña postura. Solo 4,5 metros la separaban del pastor alemán. La parte más difícil había pasado, o eso creía mientras se preparaba. Para el empujón final, un nuevo sonido la hizo congelar en algún lugar por encima de las rocas. El acantilado era inestable y su presencia podría haber perturbado el delicado equilibrio. El tiempo se agotaba más rápido de lo que esperaba. Sara se apretó contra la pared del acantilado mientras llovían piedras. Desde arriba, el pastor alemán se movía nerviosamente sobre su. En una posición precaria, cada movimiento enviaba más. Los escombros caían en cascada más allá de la posición de Sara. Tenía que moverse rápido, pero un paso en falso podría hacer que ambos se desplomaran fácilmente. «Vaya», gritó con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Ya voy. Te atraparé, quédate quieto». Los últimos 4,5 metros parecían engañosamente simples, una serie de grandes asideros que conducían directamente a la cornisa del perro, pero cuando Sara alcanzó el primero, sintió que se movía bajo su peso. Toda la sección estaba fracturada, sujeta en su lugar. Solo por la fricción, redistribuyó su peso moviéndose con la delicada precisión de un cirujano. 3,25 metros. Pudo ver claramente al pastor alemán, ahora un magnífico macho, probablemente de unos 36 kilogramos con el clásico color negro y fuego, pero lo que más la impactó fue sus ojos, inteligentes y confiados, fijos en ella con una intensidad que parecía casi humano. Un collar de cuero desgastado colgaba suelto alrededor de su cuello. Las etiquetas atrapaban. La luz del sol mientras Sara se subía a la estrecha cornisa, el perro se apoyó contra la pared del acantilado, dándole espacio. La cornisa era incluso más pequeña de lo que había calculado, apenas lo suficientemente ancha para ambos. Podía sentir al perro temblar. Contra su pierna, no sabía si por miedo o por cansancio. «Hola, guapo», dijo en voz baja, extendiendo lentamente la mano para que la oliera. «Me llamo Sara. Vamos a sacarte de aquí». El pastor alemán la olió. La mano con cautela y luego la sorprendió lamiéndole la palma. De cerca, pudo ver. Estaba deshidratado, sus encías, sus ojos pálidos, ligeramente hundidos. ¿Cuánto tiempo llevaba atrapado allí? Tras días trabajando con cuidado en el espacio reducido, Sara empezó a preparar el arnés improvisado. El perro permaneció notablemente tranquilo, como si comprendiera que estaba allí para ayudar. Lo sujetó a su ancla. Primero el sistema, si alguno de los dos se caía, caerían juntos. «Jaque, lo tengo», dijo por radio. «Pero tenemos un problema, es demasiado grande para cargarlo y esto. La cornisa no aguantará mucho más». De hecho, podía sentir sutiles vibraciones a través de la roca, oír ocasionalmente el crujido de la piedra al moverse. La pared del acantilado se descomponía más rápido, ahora desestabilizada. «Por su ascenso, búsqueda y rescate en 20 minutos», respondió Jaque. «Ya lo han conseguido. Un helicóptero en espera». «¿20 minutos?» Sara miró al pastor alemán con ojos confiados. No tenían 20 minutos. Tomó una decisión que iba en contra de todos los principios de escalada segura. «Vamos a bajar ahora».
El plan de descenso era audaz. Bajaría al perro primero mientras bajaba a su lado. Básicamente, lo guiaría por la pared del acantilado. Requería una coordinación perfecta y una confianza absoluta de un animal que acababa de conocer. «Esto es una locura», murmuró, comprobando el arnés. «¿Estás listo, chico?» El pastor alemán la miró entonces. Hizo algo que la dejó sin aliento. Él presionó su cabeza contra su pecho, un gesto de total confianza en ese momento. Sara sintió una conexión inexplicable. Dos almas unidas por las circunstancias y el coraje. Comenzó el descenso. Repeliendo lentamente mientras el perro colgaba a su lado. Sus patas se aferraron a la roca al principio. El pánico se apoderó de sus ojos, pero Sara siguió hablando. Su voz era tranquila y tranquilizadora, guiándolo. Con toques suaves. Poco a poco se relajó, dejándola controlar su descenso de 15 metros. El desastre los golpeó. Una enorme sección del acantilado cedió. Rocas del tamaño de un coche se estrellaron contra su posición. Sara los balanceó a ambos bajo un saliente que presionaba al perro contra su cuerpo mientras las rocas explotaban a su alrededor. Podía sentir su corazón latiendo contra su pecho, igualando el suyo. Aterrorizada. Ritmo. Cuando cesó la caída de rocas, emergieron para encontrar su ruta original. Destruido, el descenso estaba bloqueado por escombros frescos. Estaban atrapados en una pequeña cornisa a 30 metros de altura, con un acantilado inestable arriba y sin un camino despejado abajo. Jake, necesitamos eso. Helicóptero ahora, dijo Sara con la voz más tensa que antes. Toda la cara se está desmoronando, como para enfatizarla. Punto. Otra sección se derrumbó, enviando una nueva cascada de rocas más allá de su posición. El pastor alemán se presionó. Más cerca de ella, Sara lo abrazó y le susurró palabras tranquilizadoras. No estaba segura de creerse a sí misma. Se estaban quedando sin opciones y el tiempo ya no estaba de su lado. El helicóptero. Los rotores retumbaban en lo alto, pero la voz del piloto crepitaba en la radio de Jake con malas noticias. Negativo. Extracción. Demasiada roca suelta y la corriente descendente podría provocar un deslizamiento masivo. Necesitamos una alternativa. El corazón de Sara se encogió. Ella y el pastor alemán se acurrucaron en su pequeña cornisa, rodeados de evidencia de la inestabilidad del acantilado. Cada pocos minutos, otra sección cedía, lloviendo escombros. En el cañón debajo del perro, ella había empezado a pensar en él como Max leyendo. El nombre de su placa desgastada permanecía notablemente tranquilo. Su confianza en ella era absoluta. Hay un Travers. La voz de Jake llegó tensa por la preocupación. 60 pies a tu izquierda. Hay un estable. Un contrafuerte con una ruta de descenso más fácil, pero Sara, la travesía es un espacio en blanco. Losa sin protección. Sara estudió la ruta sugerida, 18 metros de roca lisa y sin miedo. Con un ángulo de 1/70 para un escalador en solitario, sería un desafío, pero posible con un perro de 36 kilogramos, parecía imposible. ¿Qué hay de la búsqueda y el rescate?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Están preparando un rescate técnico. Pero tomará al menos una hora instalar el sistema. El geólogo dice, no tienen tanto tiempo, toda la cara, podría ir. Como para enfatizar sus palabras, apareció una grieta en la roca justo encima. Su cornisa. Sara observó con horror cómo se ensanchaba, polvo y guijarros fluyendo. Como arena en un reloj de arena, miró a Max, sus ojos marrones se encontraron. Con total confianza, ¿cómo podía explicar que tenía que tomar una decisión imposible? Arriesgarse a la travesía, con él o esperar un rescate que podría llegar demasiado tarde.
No lo voy a dejar, dijo con firmeza por la radio. Sarah, puedes cruzar a un lugar seguro y guiar al equipo de rescate. Dije que no lo dejaré. Su voz se quebró un poco. ¿Vamos juntos o no? Max pareció sentirla. Angustia. Le dio un empujoncito en la mano con la nariz y luego hizo algo extraordinario. Se movió hacia el borde de la cornisa, mirando la ruta de la travesía y luego de vuelta a ella. Su significado era: claro, confío en ti. Vamos. Sarah armó un sistema complejo. Max, sujetado a su arnés con eslingas adicionales, creando un sistema de soporte rudimentario. Si se caía, caerían juntos. Si lo conseguía, vivirían juntos. No había término medio. Los primeros movimientos fueron los más difíciles. La losa era lisa como el cristal, ofreciendo solo fricción para sus pies de gato. Sarah tuvo que inclinarse mucho hacia afuera de la pared, confiando en la colocación de sus pies mientras manejaba el peso de Max. El perro notablemente parecía entender la física involucrada. Él desplazó su peso cuando necesitaba equilibrio, se apretó contra ella cuando necesitaba contrapeso. A 6 metros de distancia, el pie izquierdo de Sarah resbaló por un instante desgarrador. Sintió la nauseabunda sensación de caer, pero Max lanzó su peso contra el acantilado. Su acción la partió. Necesitaba un segundo para recuperar el equilibrio. Se movían como un solo ser, ahora depredador y humano unidos en una danza de supervivencia a mitad de la grieta sobre ellos. La cornisa original falló catastróficamente. Toneladas de roca se desprendieron de la pared del acantilado, borrando el lugar donde habían. Apenas habían pasado minutos antes de que la conmoción cerebral del impacto casi derribara a Sarah de su precaria postura. Vamos, vamos, vamos. Jaque. Su voz frenética la instó, pero Sarah mantuvo su ritmo metódico. La prisa significaba errores. Y los errores significaban la muerte. Agarre a agarre, colocación de pies cuidadosa. Atravesó el imposible satsa. Max se movió con sus patas, encontrando apoyo en pequeños detalles que ni siquiera había notado a 3 metros de la meta. La fuerza de Sarah comenzó a fallar. Sus antebrazos estaban bombeados más allá de agotamiento. Sus pantorrillas se acalambraban por la tensión sostenida. Podía ver los buenos asideros del contrafuerte, tentadoramente cerca, pero aún fuera de su alcance. No puedo, susurró, su primera confesión. Derrota. Max la miró e hizo algo inexplicable. Extendió su cuerpo, estirándose hacia el contrafuerte mientras mantenía contacto con ella. Su acción cambió su centro de gravedad combinado, lo suficiente para que Sarah alcanzara el siguiente asidero. Esos movimientos finales se difuminaron. Juntos, desesperación, determinación y algo más allá de lo físico. Capacidad. Sarah los jaló a ambos hacia el sólido contrafuerte. Se desplomaron en un montón con Max encima de ella. Su cola se meneó furiosamente, mientras él le lamía la cara. Ambos temblaban por la prueba. Lo hiciste, explotó la voz de Jaque por la radio. Santo cielo, Sarah, de verdad lo hiciste. Pero mientras Sarah sostenía a Max, sintiendo su latido contra el suyo, supo la verdad. Lo habían hecho juntos, y en esos aterradores minutos. En la travesía, algo había cambiado. Esto ya no era solo un rescate. Esto era el comienzo de algo que aún no podía identificar. El descenso desde el contrafuerte debería haber sido sencillo, pero nada de esto. El rescate había ido según lo planeado mientras Sarah preparaba el repelente. Max de repente tensó un gruñido bajo. Retumbando en su pecho, sus orejas giraron hacia adelante,
concentrado en algo. Algo que ella no podía ver ni oír. ¿Qué pasa, chico?, preguntó, siguiendo su mirada. Subiendo por la pared del acantilado, fue entonces cuando los vio. 2 perros más atrapados en una cornisa más alta. Un border collie y lo que parecía una mezcla de golden retriever, ambos con collares, ambos en evidente peligro. El de Sara. Se le encogió el corazón. ¿Cómo no los había visto antes? El ángulo, las sombras que formaban. Invisible desde su posición original. Jake llamó por la radio. Su voz hueca: tenemos un problema. Hay 2 perros más aquí arriba. El silencio que siguió lo decía todo. Finalmente, Jake respondió: Sara, no puedes, apenas. Sobrevivió bajando uno. Miró a Max, que no apartaba la vista de los otros perros. Su vino era suaves súplicas, esta era su manada. Se dio cuenta de que él había estado con ellos cuando lo que fuera que hubiera pasado los había dejado varados en este acantilado desmoronado, por eso confiaba tanto en mí. Completamente, murmuró. Él sabía que yo también los ayudaría. La parte lógica de su cerebro. Gritó objeciones. Estaba agotada, casi sin equipo, y el acantilado deteriorándose minuto a minuto. Búsqueda y rescate aún estaba a 30 minutos de estar operativo, pero la forma en que Max la miraba. Los ladridos desesperados desde arriba. La lógica no tenía ninguna posibilidad. Voy a subir. Ella. Anunció Sara, no. La protesta de Jake fue inmediata. El piloto del helicóptero dice: toda la sección superior está fracturada. Podría estallar en cualquier momento. Ya estaba moviendo a Max a su lado. El pastor alemán parecía entender lo que hacía. Ladró una vez, agudo y claro. Y los perros de arriba respondieron. Comunicación que ella no podía entender, pero sentía en sus huesos. Subir de nuevo fue una pesadilla de rocas sueltas y presas desmoronadas. Cada posición tenía que ser probada 2 veces, cada movimiento calculado para un impacto mínimo. Max trepó junto a ella con su agilidad natural, lo que le permitió encontrar raíces que ella no podía usar. Varias veces se detuvo en posiciones estables, como si le mostrara el camino. Alcanzó una cornisa ancha 15 metros por debajo de los perros atrapados. Desde allí, Sara pudo ver la magnitud del problema del acantilado. Arriba había una trampa mortal de piedra fracturada, unida por la suerte y la costumbre. Los otros perros estaban en una cornisa que se desmoronaba activamente, enviando ríos de piedras por la pared. Necesito más equipo, dijo por la radio. ¿Está cerca el equipo de rescate? 15 minutos después, Jake respondió: Sara, por favor, espera. Un crujido agudo lo interrumpió. Un bloque del tamaño de un refrigerador se separó del acantilado, perdiendo a Sara y Max por solo pies. El impacto sacudió toda la pared, desencadenando una reacción en cadena de fallas menores. El tiempo se había agotado. Sara miró el equipo que le quedaba, algunas correas y algunos mosquetones. Su cuerda ya mostraba desgaste por el rescate anterior. No era suficiente para un rescate convencional, pero tal vez Max, dijo, se le estaba formando una idea descabellada. Necesito tu ayuda. Lo que siguió desafió todos los principios del rescate técnico. Sara escaló con Max usándolo como observadora, dejando que sus instintos guiaran sus decisiones. Cuando llegaba a secciones demasiado sueltas para su peso, Max exploraba rutas alternativas. Su estabilidad a 4 patas le permitía probar presas. Ella no podía. Llegaron a la cornisa superior. Literalmente se estaba desmoronando. El border collie estaba pegado a la pared trasera, aterrorizado, pero ileso.
El Golden Mix tenía una pata visiblemente herida. Sangre en las rocas contaba una historia de intentos fallidos de escape. Eficiencia desesperada. Sarah preparó lo que pudo. Los arneses improvisados eran toscos pero funcionales. Enganchó a ambos perros a su sistema, sabiendo que su ancla no aguantaría todo su peso combinado en una caída. Era todo o nada. Max, dijo, encontrando su mirada inteligente. Necesito que les muestres el camino hacia abajo. ¿Puedes hacer eso? El pastor alemán se acercó al borde, mirando la ruta que habían escalado. Ladró una vez. Otros perros y algo se transmitió entre ellos. Comunicación de manada más antigua que la humana. El lenguaje comenzó. Sarah gestionó las cuerdas de los 3 perros mientras, descendiendo junto a ellos, Max lideró, eligiendo la ruta con calma y confianza. El border collie, contagioso, siguió su ejemplo, confiado. Sarah solo podía esperar. El Golden Retriever herido luchó, pero perseveró, animado por las revisiones periódicas de Max. A mitad de camino, según lo previsto, el colapso comenzó. Toda la pared superior del acantilado se desprendió en un enorme desprendimiento de rocas. Sarah los balanceó a todos bajo un saliente, evitando apenas las toneladas de piedra que caían en ese momento. Contra el acantilado, con 3 perros a su lado, sintió un profundo cambio en su comprensión de lo que era posible. Llegaron al contrafuerte cuando lo último del acantilado superior se desintegró. Todos vivos. Juntos, lo imposible se hizo realidad a través de la confianza, el coraje y la conexión que trascendió las especies. La base del acantilado se sintió como un santuario después del desgarrador descenso. Sarah se desplomó. Tierra firme, 3 perros exhaustos se amontonaron a su alrededor. Max permaneció cerca de su cuerpo. Se apretó contra el de ella mientras la mezcla de border collie y golden retriever se acurrucaba cerca del helicóptero que volaba en círculos. Mientras los equipos de búsqueda y rescate corrían hacia ellos, no puedo creer que estén todos vivos, dijo Jake. Mientras corría con agua y suministros de emergencia, su rostro estaba pálido. Marcado por el estrés de las últimas 4 horas, fue la cosa más loca que he presenciado como parte del equipo de rescate. Comenzaron las evaluaciones médicas. Sarah notó algo extraño en los 3 perros. Collares similares, de cuero de alta calidad con etiquetas GPS. No eran perros callejeros ni mascotas abandonadas. Alguien los buscaba. El rescatista principal, un hombre curtido. Tom examinó la pata lesionada del Golden. Esta fractura tiene al menos 3 días. Anunció que estos perros llevan un tiempo allí arriba. Su dueño debe estar desesperado. Sarah dijo que estaba revisando las etiquetas, pero la información de contacto estaba desgastada. Ilegible. Solo la etiqueta de Max mostraba un número de teléfono parcial mientras el equipo trabajaba con Max. De repente, se puso alerta, ladró una vez y luego comenzó a tirar de la chaqueta de Sarah. Intentando alejarla del grupo, ¿qué pasa, chico?, preguntó, demasiado agotada para resistirse mientras él la arrastraba hacia un grupo de rocas a 50 metros de distancia. En las rocas, encontró la respuesta a todo: una bicicleta de montaña accidentada, con el cuadro torcido, un casco con una grieta considerable y una mochila con botellas de agua y provisiones para perros, pero no humano. Dios mío, suspiró, la comprensión la inundó. ¿Tú? Dueño, todavía están aquí fuera. Max ladró con urgencia y echó a correr. Mirando hacia atrás para asegurarse de seguirlo a pesar del cansancio, Sarah corrió tras él. Llamando al equipo de rescate, el pastor alemán los guió a través de un laberinto de rocas, con el hocico pegado al suelo. Siguiendo un rastro que solo él podía sentir, encontraron al hombre en un barranco poco profundo. Inconsciente pero vivo, su pierna estaba gravemente rota,
la deshidratación era evidente, pero su pulso era estable. Llevaba días allí. Sara se dio cuenta de que los perros no lo habían abandonado. Se quedaron allí hasta que el derrumbe del acantilado los atrapó, obligándolos a buscar un terreno más alto mientras el equipo médico trabajaba en el herido. Sara reconstruyó la historia de David Martínez, según su identificación. Era un guía de vida silvestre de 34 años. Había estado practicando ciclismo de montaña con sus perros. Cuando algo salió mal, el accidente, la lesión, sus perros se quedaron con él hasta que no tuvieron más remedio que buscar ayuda. Max permaneció junto a David mientras lo subían a una camilla. La lealtad. Los ojos del perro llenaron los ojos de lágrimas de Sara. Estos perros no habían quedado varados por accidente. Habían estado intentando sobrevivir mientras su humano no podía ayudarlos. Está estable, anunció el paramédico. Gravemente deshidratado. La pierna necesitará cirugía, pero sobrevivirá otro día. Aunque negó con la cabeza mientras se preparaban para el transporte, los ojos de David se abrieron de golpe. Su mirada se encontró con el alivio de su perro inundando su rostro. Entonces vio Sara, confusión seguida de comprensión. «Los salvaste», susurró, con una voz apenas audible. «Gracias». Sara se arrodilló junto a la camilla. Max estaba entre ellos. «Te salvaron», corrigió. «Nunca se rindieron y cuando encontré a Max, él se aseguró de que yo tampoco me rindiera». La mano de David encontró la cabeza de Max. Las lágrimas corrían por su rostro manchado de tierra. «Buen chico», logró decir. «Qué buen chico». El helicóptero despegó con David y el Golden herido mientras Sara y Jake llevaban a los otros perros a la veterinaria. Hospital. Max iba de copiloto. Su cabeza estaba en el regazo de Sara, sin apartar la mirada de ella. En la clínica veterinaria, el caos estalló cuando llegó la familia de David. Su esposa, María, sollozó de alivio al abrazar a cada perro. Sus dos hijos, de unos 8 y 10 años, se aferraban a Border Collie y Max. Su alegría era contagiosa. «Pensábamos que los habíamos perdido a todos», dijo María, agarrando las manos de Sara. David es un guía experimentado. Cuando no regresó a casa, buscamos por todas partes. Las etiquetas GPS del perro dejaron de funcionar después. El primer día que pensamos que se mojaron, nunca imaginamos que Sara conociera su historia. David dirigía excursiones por la naturaleza, siempre acompañado por sus 3 perros. Formaban un equipo. Inseparables. El accidente había sido un suceso extraño, un derrumbe repentino de un acantilado que lo arrojó de la bicicleta y los perros se habían quedado con él 2 días antes de que el acantilado en deterioro los obligara a subir más alto, donde Sara los había encontrado. «Max es nuestro mayor», explicó María, observando al pastor alemán inclinarse. Contra Sara, David lo entrenó para búsqueda y rescate. Se suponía que se jubilaría este año. Ella hizo una pausa para estudiar cómo Max observaba cada movimiento de Sara, pero creo que ha encontrado a su persona. Ahora, el corazón de Sara se encogió. «¿Qué quieres decir?» María sonrió entre lágrimas. «Perros. A veces eligen a sus humanos, y después de lo que hiciste hoy, ¿cómo no iba a elegirte a ti?» 2 semanas después. Más tarde, Sara estaba en el pasillo del hospital observando por la ventana cómo David daba sus primeros pasos con muletas. Max estaba sentado a su lado, moviendo la cola para animar a la pata del Golden Retriever. Enyesado, observaba desde una cama cercana mientras el Border Collie bailaba a su alrededor. «Está bien», dijo María. Uniéndose a Sara, «los médicos dicen que se recuperará por completo gracias a ti». Sara negó con la cabeza. Gracias a ellos, nunca se dieron por vencidos con él.
Durante las últimas 2 semanas, Sara la había visitado a diario. Se decía a sí misma que era para ver cómo estaban los perros, pero la verdad era más compleja. El vínculo formado en ese acantilado no se había desvanecido, si acaso, se había fortalecido. Max dividía su tiempo entre la visita de David y las visitas de Sara, pero cada vez parecía más dividido. «¿Sabes?», dijo María con cuidado. «Hemos estado hablando de David y yo». Max, el corazón de Sara dio un vuelco. «Oh, tiene 13 años. Es mucho para un pastor alemán». David planeaba retirarlo del trabajo de guía de todos modos, ¿y después de qué? Pasó. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Max te ha elegido. Sara, podemos. Todos lo ven. Él ama a David, siempre lo hará, pero sus días de trabajo han terminado y él merece pasar su jubilación con alguien que lo entienda». «No pude». Sara protestó débilmente. «Es el perro de tu familia. Es un héroe». «María». «Corregido. Y los héroes merecen elegir su camino». David está de acuerdo. De hecho, lo fue. Su idea a través de la ventana. David captó la mirada de Sara. Él asintió con tristeza. Con una sonrisa comprensiva en su rostro, Max percibió que la atención se dirigía a la puerta. Gimiendo suavemente para que lo dejaran salir y acercarse a Sara, además de María, añadió la de David. Pensando en entrenar al border collie para que reemplazara a las patas más jóvenes en los senderos. Max abrió la puerta y dejó que el pastor alemán corriera al lado de Sara. Max encontró a su humano perfecto en un acantilado. «¿Cómo podemos discutir con eso?». Sara se arrodilló. Enterrando su rostro en el pelaje de Max, olía a antiséptico y champú para perros, pero debajo aún podía percibir el aroma salvaje de la piedra del cañón. Su cola. Meneó la cola furiosamente mientras él le cubría la cara de besos. «¿Estás segura?», preguntó, mirando hacia María. «Pasa», dijo María. «Habla con David». La habitación del hospital iluminaba con el sol de la tarde. David se esforzó por enderezarse cuando Sara entró. Max, pegado a su lado, dijo con cariño: «Mi héroe». «Los dos». «Lo siento», espetó Sara. «Lo de Max, nunca quise parar». David la interrumpió con suavidad. «Nos salvaste la vida a todos, Max, bella Rusty». «¿Y a mí? ¿Sabes lo que significa para mis hijos que su papá y sus perros vuelvan a casa?». Extendió la mano y rascó a Max detrás de las orejas. «Este tipo es el mejor perro que he conocido. Leal, valiente, más inteligente que la mayoría de los humanos, pero Sara te ha elegido. Tal vez sabía algo que nosotros no sabíamos. Tal vez él sabía que tenía una última misión para salvar a su manada y necesitaba al compañero adecuado para hacerlo». Las lágrimas corrían por las mejillas de Sara. «No sé qué decir». «Dile que le darás la jubilación. Se merece». David dijo simplemente: «A aventuras cuando quiere, una cama suave cuando él no». Alguien que entiende que el coraje no se trata de ser valiente, se trata de tener miedo y hacer lo correcto de todos modos. Max se movió entre ellos. Sus ojos marrones se movieron de David a Sara y viceversa. En ese momento, Sara vio. La decisión ya la habían tomado, no humanos, sino un pastor alemán que entendía la lealtad más profundamente que la mayoría. «Lo prometo», susurró a la siguiente. Mañana, Sara firmó los papeles de adopción. Max regresó a casa en su camioneta. Sacó la cabeza por la ventana, con las orejas ondeando al viento. Pasaron por Red Rock Canyon y él ladró una vez, reconociendo el comienzo de su historia. Sara lo había preparado.
todo, una cama nueva, comida premium, juguetes que probablemente no tocaría, pero esa primera noche, Max lo ignoró todo. Se acurrucó. Junto a su cama, una pata tocó su mano, que colgaba sobre el borde en la oscuridad. Sara pensó en el coraje, en la confianza, en las conexiones que trascienden la lógica y las especies. Había escalado innumerables acantilados, conquistado miedos que la mayoría de la gente no podría imaginar, pero nada la había cambiado como ese día. Max suspiró satisfecho. Ya soñaba. Sara lo observó retorcerse en sueños, probablemente reviviendo su aventura mañana. Lo llevaría de excursión, nada extremo, solo un sendero tranquilo, donde un viejo héroe podría disfrutar de su jubilación. Construirían nuevos recuerdos en terreno más seguro. Pero esta noche eran simplemente dos almas que se encontraron en el lugar más inesperado. Una mujer que lo arriesgó todo por un desconocido. Un perro en quien confiaba completamente. Y un vínculo forjado en la valentía que duraría todos los años que les quedaban juntos. A veces las mayores aventuras no terminan en la cima. A veces comienzan. Cuando llegas a tierra firme y te das cuenta de que encontraste exactamente donde perteneces. Sara se ajustó el casco de escalada. Revisó su equipo una última vez junto a Max. Observó con interés su hocico gris, que delataba su edad, pero sus ojos aún brillaban con inteligencia. Hoy no, viejo, dijo con suavidad. Es un día de clases. Detrás de ella, 6 adolescentes nerviosos jugueteaban con su equipo. Sara había comenzado el programa de escalada para jóvenes con Atrisisk 3 meses después de adoptar a Max. Para su sorpresa, él se había convertido en el perro de terapia no oficial del programa. Detectaba que niños necesitaban ánimo, ofreciéndoles una pata o un suave empujón justo en el momento justo. Recuerden que Sara se dirigió a sus estudiantes: la valentía no se trata de no tener miedo, se trata de manejar el miedo y confiar en su pareja. Max ladró una vez como si estuviera de acuerdo. Haciendo reír a los niños, la tensión se alivió y Sara le sonrió. Escalar había cobrado un nuevo significado desde aquel día en el acantilado. Ahora les enseñaba a otros lo que Max le había enseñado a ella, la verdad. La fuerza proviene de la conexión, la confianza y el coraje de nunca rendirse. Los estudiantes comenzaron sus escaladas. Max se acomodó junto a Sara, con la cabeza sobre su rodilla. En algún lugar de Colorado, David lideraba nuevas excursiones con Bella a su lado, completamente recuperado y de vuelta al trabajo que amaba. Se mantuvieron en contacto, compartiendo fotos e historias. El vínculo que se formó ese día los conectó a todos, un recordatorio de que a veces las cosas más extraordinarias suceden cuando la gente común decide ayudarse mutuamente. Sara arañó a Max tras las orejas, sintiendo la familiar calidez de la satisfacción. Se habían salvado mutuamente ese día en el acantilado. Y al hacerlo, descubrieron que los héroes a veces vienen en todas las formas. Con 2 piernas, a veces con 4, pero siempre con corazones lo suficientemente valientes para dar el salto. El sol se puso tras las montañas, tiñendo los acantilados de oro. El mañana traería nuevas aventuras, nuevos desafíos, pero esta noche, Sara y Max regresarían a casa, a su vida tranquila. 2 almas que encontraron su pareja perfecta en las circunstancias más imperfectas. Si esta historia te conmovió, recuerda que el coraje y la compasión pueden superar cualquier desafío. Suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo con alguien. A quien le encantan las historias conmovedoras como esta. Cada visita nos ayuda a traer más historias inspiradoras del increíble vínculo entre los humanos y sus fieles compañeros. Si crees que la valentía se manifiesta de muchas maneras, a veces incluso en 4 patas, esta historia es para ti. Dale me gusta, comenta y suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras y que sanan el alma sobre rescates de animales.
compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades.